¿cómo andan? Bueno, continuamos en esta sección de Conociéndonos para el Tiempo TV con personas destacadas del deporte de Morteros y la región. Y en este caso vamos a entrevistar a Eladio Sobrero, dirigente destacado de diferentes instituciones, pero sobre todo de 9 de Julio de Morteros, y también periodista, o sea que estuvo con 2 o 3 aristas dentro de, obviamente, del deporte. Eladio, gracias por prestarte. ¿Cómo está compuesta la familia de Eladio Sobrero? Bueno, mi familia está compuesta por mi esposa y mis 2 hijos, Betty, mi esposa, y César el mayor, y Germán el más pequeño. Muy bien. ¿Y el nietito? Y el nieto, por supuesto, que ahora ya es prácticamente la revolución de la casa. Muy bien. ¿Apodo? ¿Por qué? Digo, porque muchos te conocen por Eladio, pero muchos te conocen por Sapo. ¿Por qué Sapo? Bueno, mira, lo de Sapo es cuando yo iba al secundario hace muchos años. Siempre fui de mucho hablar. De ahí un poco mis dificultades siempre con la disfonía en la voz. Hablaba, y el grupo de mayores, yo entraba en primer año, empezaron a decirme, Saporiti nunca se equivoca, en función de la agencia informativa, Saporiti. Bueno, así empezó, Saporiti. Pero después, claro, fue el diminutivo, se fue achicando, Sapo, y ahí me quedó. O sea, el apodo de Sapo me lo pusieron en el colegio secundario, cuando todavía estaba ahí ubicado en la calle Marconi. Ahí. ¿Y cómo era Eladio Sobrero en la escuela, en el colegio? Mira, yo hice toda mi infancia y me crié prácticamente en el colegio Cristo Rey. Era un poco el ganchito de las monjas, porque por otro lado vivíamos muy cerca, y después cuando mi familia hizo la vivienda donde estaban mi papá y mi mamá, nos mudamos a vivir en una casa muy grande frente a la comisaría, estaba pegado al colegio, así que estaba prácticamente todo el día en el colegio. Bueno, en esa época estaba todo el día con las hermanas, fui monaguillo, estuve también con el padre Utrera y con todos los curas que pasaron. Bueno, hasta que llegó mi época de secundario y todo lo demás, que uno va cambiando. No obstante ello, siempre tuve una relación muy grande con todos los sectores de la iglesia, ¿no? Muy bien. Digo, bueno, me imagino desde el secundario hasta la actualidad, muchos trabajos tuviste y pasaste por diferentes rubros también. Sí, en realidad prácticamente cuando empecé, yo trabajé 10 años en la municipalidad. Entré a trabajar tenía 17 años con el intendente Aonzo en aquel momento, y bueno, trabajé unos cuantos años también con algunos gobiernos de intervención. Tuve como intendente a un interventor que se llamaba, recuerdo, Oscar Acosta Luna. Después vino Hermenegildo Degli, Benito Albertengo, Tito Justina, con Juan Carlos Díaz Cornejo como secretario. Y después tuve un impas en el municipio y volví a entrar. Estuve un par de años que me dediqué al campo, acompañando a mi papá y a mi tío, que en esa época íbamos al norte a sembrar sorgo. Bueno, así que mi papá me dice, si querés ir, no me gustaba mucho, pero empecé a ir al campo y volví a la municipalidad. Y estando en la municipalidad, ya justamente cuando había entrado, que había ganado las elecciones en el año 1973, el doctor Alfredo Uría, papá del Negrito. Bueno, ahí vino un ofrecimiento
de parte de los dueños de la Clínica Privada Córdoba, el doctor Rojo y el doctor Pusetto, a través del doctor Domingo Caldera, que era un poco el asesor de la clínica y que a mí me conocía por el municipio, y ahí empecé y arranqué prácticamente y en febrero del año 1974 me vinculé con los médicos. Todavía al día de hoy estoy ya pronto a cumplir 50 años, porque bueno, estuve más de 30 años en la clínica. Después me relacioné con el Instituto de Diagnóstico por Imágenes, con el grupo del doctor Jorge Yapuri, pero siempre relacionado con la medicina. Bien, ¿y cómo nace la pasión dirigencial o el camino que después termina siendo presidente de 9 de julio de Mortero? Bueno, siempre, hablando un poco en términos piamonteses, siempre fui muy ficanaz. Me gustaba participar de todo. Ajá. Bueno, mis primeros, las primeras relaciones que tuve con el 9, yo siempre estuve ligado al 9 de julio, pero empecé con las bochas. Ajá. Empecé a practicar bocha, y cuando empecé a practicar me llamaron para la subcomisión de bocha, y ahí me incorporé. Recuerdo que Chito Bonino era el presidente de la subcomisión de bochas y yo era el secretario, y en esa época esa comisión la integraban el Charo Bonancea, Alfredo Bonancea, Carlito Cambursano, Egidio Somavila. Esa era la subcomisión de bochas. Uh-huh. Y bueno, de ahí ya prácticamente no me alejé más del club. Uh-huh. Tuve siempre, pero la relación concreta fue a través de la bocha. Si bien es cierto que ya en ese momento había entrado a trabajar en la radio, entonces me relacionaba con otras actividades, pero la parte dirigencial concretamente la hice con las bochas. Con las bochas. ¿Y cómo después se fue dando de manera natural o quién te ofreció decir, bueno, para ser presidente de nuevo? En ese interín también me hablan para ingresar a la Asociación Bomberos Voluntarios. Era el año 1900, si mal no recuerdo, año 1987. Me habla Carlito Brunone, que era presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios. Yo estaba en la radio y me dice, estamos necesitando gente para la comisión directiva de bomberos. Bueno, empecé a ir a las reuniones. Y después Carlito hizo un periodo más, y ya a principios del 89 me dice, tenés que ser presidente de los bomberos. Pero le digo, me parece que es mucha responsabilidad. Era una institución que estaba en crecimiento, y bueno, de todas maneras, es como cuando dicen, me ponen nafta y arranco, y acepté el desafío de ser presidente de bomberos. Fui en el periodo del año 89 al 91, y en el 91 me reeligieron por un periodo más hasta el 93. Y el vicepresidente era mi querido amigo y recordado Pusetto, el de Pusetto Seguro. Uh-huh. Bueno, él era vicepresidente, y en eso transcurría los primeros meses del año 92. Yo estaba cumpliendo mi primer año, Juan Pusetto, me estaba olvidando, el año 92, cuando en enero, febrero, recuerdo que era presidente de 9 de julio, Jorge Justina, el Rata. Y apareció en la clínica un día que quería hablar conmigo, y
para decirme que bueno, que él estaba cansado, que tenía mucho trabajo, mucho en su negocio, y bueno, y necesitaba que alguien lo reemplazara en la presidencia, y había pensado en mí. Yo me quedé pensando, y bueno, en realidad, como te dije recién, me embalaron. Y bueno, y le dije, bueno, podría ser. Sí, empecé a venir a las reuniones de comisión directiva, y así hice. En marzo del año 92 empecé. Ni te cuento las cosas que me dijo mi querido Juan cuando le fui a decir que iba a dejar bombero por el último año. Me dice, no, pero Juan me dijo, ese no era el arreglo, yo no quería, porque yo no quería ser presidente. Bueno, de todas maneras, una excelente persona, un gran dirigente, que la muerte se lo llevó muy joven. Y bueno, le dije que ya me había comprometido con la gente de 9, que le había dicho que sí y que no podía volver atrás. Así que en la asamblea debe haber sido en julio de 1992, del año 92, me eligieron presidente y me hice cargo precisamente el 9 de julio del año 92. Y bueno, fue una enorme responsabilidad conducir los destinos del club también en ese momento, donde había una actividad plena, ya estaba en funcionamiento la Mutual, y con un montón de proyectos. El presidente de la Mutual era el doctor Eduardo Carrillo, y bueno, estábamos con el complejo de verano, con la pileta en sí, que tuve la suerte de inaugurar en el año 95, porque la inauguración oficial, se había hecho previamente una inauguración en el verano del año 94 como prueba, pero en el 95 se hizo la inauguración oficial en ese momento, la pileta y el complejo de verano, que era un poco el sueño de toda la gente de 9 que soñaba con su natatorio. Bueno, tuve un apoyo muy grande de todos los dirigentes. Por ahí no quiero nombrarlos, pero tuve realmente un apoyo muy grande por parte de Juan Carlos Díaz Cornejo y de José Pepe Cavalli, que en realidad se pusieron a disposición, habiendo sido ellos dos grandes transformadores en la institución, y logré conformar una comisión directiva muy activa, de mucho trabajo. Fueron años duros, difíciles, pero realmente que me han dejado una enorme satisfacción, porque a su vez he tenido la oportunidad de relacionarme con un montón de dirigentes de toda la provincia, ¿no? Eso. ¿Ser dirigente se nace o se hace? Yo creo que se nace. No cualquiera, no quiero decir que no cualquiera esté preparado. Tal vez no esté preparado mentalmente, porque es una responsabilidad muy grande, máxima cuando uno tiene que ocupar cargos directivos muy altos, que requieren dedicarle muchas horas de trabajo. Yo, por otro lado, tenía una actividad que me llevaba mucho tiempo, pero bueno, también felizmente contaba con los patrones, como le digo yo. Yo voy a recordar en este momento una frase de uno de mis patrones, que fue el doctor Alcides Puceto, alguien a quien aprecié mucho, y me dijo, dice, no cualquiera tiene el privilegio de tener entre sus empleados a los presidentes de los dos clubes. Él estaba en la agencia Ford, y el presidente de Tiro Federal, Alcides Garnero, trabajaba en la Ford, y yo era presidente del 9 de julio.
y trabajaba en la clínica. Bueno, vuelvo a repetir, siempre digo que después de mi familia, la enorme satisfacción que me dio conducir los destinos de una institución como 9 fue algo realmente muy satisfactorio, y todavía al día de hoy, después de haber dejado la presidencia en el año 96, donde ya pasaron 20 y tantos de años, en realidad me siento orgulloso del club que me tocó representar, y hay algo que en esto quiero destacar, que la 9 de julio siempre se acordó de sus dirigentes, de los que pasaron, y bueno, no hay ningún evento que se haga, por más pequeño que sea, que nosotros somos invitados de honor en cada uno de la actividad que fuere. Y bueno, ni contarte que cuando tuvimos la suerte de festejar los 80 años, yo recuerdo que el día que asumí como presidente del 9, al poco tiempo fuimos a visitar el Club Libertad de Sunchales, que ya en ese momento tenía más de 80 años. Y nosotros terminábamos de cumplir 50. Y yo siempre dije, ojalá Dios me dé vida para poder ver al 9 cuando cumpla sus 80 años. Y bueno, felizmente lo pude hacer, y esa institución que me imaginé en su momento, allá en el año 92, cuando asumí, se hizo realidad, porque hay que andar mucho, gracias a Dios, por el deporte, por el fútbol, por el básquet y por todo lo que tuve oportunidad de conocer. Decir que uno iba en representación de Asociación Deportiva 9 de Julio era palabra mayor. Bien, bueno, recién destacabas como quizás principal obra el tema del natatorio, de la pileta. Bueno, y en esos años, del 92 al 96, fue cuando 9, no es que empezó a ganar todo, porque ya en el 80 ganaba, pero agarró una seguidilla de títulos con una camada joven y un técnico, Carlos Estovia, que puede ser que Eladio Sobrero fue el que lo fue a buscar. ¿Cómo fue? Recuerdo que cuando dije que sí, que iba a ser presidente del 9, en una reunión donde estaban las subcomisiones y todo, debe haber sido el mes de junio del año 92, llegué a mi casa y me estaba esperando el Pato Giraudo y el Miguel Riboira, que ellos estaban en la comisión del baby fútbol, manejaban el fútbol de inferiores, y me dijeron, lo primero que tenés que hacer, tenés que volverlo a traer a Carlos, que se había ido a Sportivo Suardi. Y bueno, le dije que sí, que iba a ir a hablar con él. Y bueno, también tengo una anécdota, porque el día que fui, haber sido una tardecita, como a las 8 de la noche, y fui, toqué timbre en la casa, me hice pasar. Bueno, les planteé lo que iba a hacer. Él ya estaba avisado. Y me dijo, bueno, mira, dice, yo acá ya tengo una lista de jugadores que pienso promover. Y me empezó a nombrar al Grillo, Giraudo, a todo. Donde ya algunos de los, no le vamos a decir viejos, pero veteranos, y yo le decía, digo, che, ¿te parece que va a funcionar eso con todos? Son muy jóvenes. Y recuerdo que fue terminante las palabras del flaco cuando me dijo, mirá, yo te voy a decir una cosa, no te prometo que vamos a salir campeón, pero no vamos a desentonar. Bueno, debe haber sido el año en que el 9 empató más cantidad de partidos, porque terminamos, el único que nos ganó fue Sportivo Suardi en su cancha,
con un gol de Ferronato que venía a Santa Fe, era una gloria. Bueno, y salió campeón Deportivo Suardi ese año. Nosotros salimos segundos con todos los chicos. Y de ahí empezó al año siguiente y ganamos en el 93, en el 94. Y también siguieron en la etapa de los 4 años de Néstor Ferrari. Todo fue el glorioso equipo de 9 de julio. Pero él me estaba esperando y sobre la mesita del televisor ya tenía el papel con los jugadores que iban a jugar. Y yo digo, miércoles, ¿con esto te parece, flaco? Que vos no te preocupes, yo no te prometo que vamos a salir campeón, pero no vamos a desentonar. Vamos a estar en la conversación. Y en realidad me parece que faltó un poco de gol, pero si no, bueno, yo nunca, debo confesar que nunca fui de fútbol. Iba cuando era más joven, pero después prácticamente me había inclinado más, y además que mi actividad en la radio me llevaba a que yo los domingos no estuviera casi nunca. Entonces no podía ir a la cancha. Y cuando entré de presidente, empecé a ir a la cancha y a acompañar al equipo, y ahí también me fanaticé y todo, ¿viste? Pero fue una época realmente gloriosa del deporte, no solamente en el fútbol, sino también tuve la suerte de que salimos campeones provinciales de básquet por primera vez en 92 y 93, 2 años seguidos, en la época del Peco Busto, Chuchi Costa, ya ni me acuerdo quiénes eran los otros, pero... Qué maravilloso lo que contás de ese papel, y ¿pensabas que después 9 iba a ganar 9 absolutos seguidos y la zona norte que ganó? La verdad, no, porque... pero conociendo el temple y la dedicación, el flaco vivía para el fútbol, vive ahora para el fútbol todavía, es alguien al cual ha dedicado parte de su vida para el fútbol, y por otro lado, alguien que sentía la camiseta más que los jugadores que estaban adentro. Entonces, nunca creí. De todas maneras, sin ir mucho a la cancha, ya cuando me había retirado, nunca dejé de festejar los campeonatos y acompañar las caravanas y por ahí hacer alguna entrada a través de la radio para manifestar la enorme satisfacción que me daba el hecho de que 9 hubiese repetido un título. Lo de 9... me parece que va a costar mucho trabajo igualarlo. Esa época de gloria de 9 y esos años, tantos años consecutivos, no es fácil de igualar. Bueno, eso fue fruto del trabajo de todo, dirigencial, deportivo, y bueno, destacar la figura de Carlos Estovia me parece que es fundamental, ¿no? Bueno, y si hablamos de figuras, ¿qué sentiste, de haber iniciado la radio en Morteros de la mano de José Luis Brunone, por ejemplo? Bueno, lo de la radio también fue otra... yo con José Luis siempre fui amigo, y cuando empezamos la radio me dice, vamos a empezar un circuito cerrado con Roberto Velo, con Mansi, con los que estábamos. Yo no disponía de mucho tiempo. Y bueno, después, ya cuando vino la radio al aire en el año, creo que fue 82, 83, no recuerdo bien, y ahora la radio va a cumplir 50 años. 50 años, si mal no recuerdo, no sé si, creo que es el año que viene, bien en estos momentos se me escapan un poco las fechas. Pero bueno, eso fue también otra etapa de mi vida que me han quedado enormes recuerdos. Yo en el año 92,
cuando asumí la presidencia del club, le dije a Bruno Né que iba a dejar la radio. Y él organizó en el quincho donde están las canchas de Padle ahora, un asado, una noche donde fuimos todos los de la radio para convencerme de que yo tenía que seguir con las motos, porque yo en ese momento estaba muy embalado con el tema de las motos, y además porque lo había acompañado en toda la campaña de Roldán del boxeo, habíamos hecho todos los provinciales de básquet, todo. Yo viajaba, los domingos no estaba nunca en casa, y a veces viajábamos viernes en la noche, y yo le dije, mira José, realmente me estoy despojando de una parte de mi vida. Cumplía justo 25 años que me entregaron un recuerdo, una plaqueta que la tengo guardada, donde por los 25 años de periodismo, y le dije, creo que conducir un club como 9 de julio significa poner lo mejor de sí. Y le dije, como una chanza, vos imaginate, José, que yo me voy a transmitir con vos una carrera de moto a Ceres, por decir una ciudad. Y estábamos allá, vos relatando, yo comentando, vociferando, y en el 9 juega Tito y 9, y en ese momento la radio era casi única. Éramos nosotros que teníamos conexiones por todos lados. Y le digo, vamos perdiendo y yo aparezco y aquí largan las 100 centímetros cúbicos. Van a decir, mirá, el presidente nuestro, ¿dónde está? Y no sé. Y dije, no, José, déjame, yo te voy a ayudar, pero en lo que sea. Bueno, y él justo tenía que viajar, no recuerdo dónde, y me dijo que eso me lo escribió él en una servilleta de papel, estaba sentado en el avión y me dijo, después me lo trajo y me lo dio. Dice, lo escribí mientras viajaba, no sé si iba a Buenos Aires o iba a algún otro lugar, porque bueno, él con Roldán viajó mucho al exterior, fue un par de veces, 2 o 3 veces a Estados Unidos y qué sé yo. Pero la etapa de la radio, por ejemplo, una vez acompañé a la delegación de básquet, César era cadete. Habíamos ido a jugar a Devoto y estaba Néstor Resta y yo acompañando a los chicos. Y estábamos en la mesa ahí de control y siento a alguien que me toca de acá y me dice, el Eladio Sobrero, y me doy vuelta y era un corredor de moto, el Yari Beccarini. Dice, mira, cuando te escuché hablar, la voz inconfundible, el Eladio Sobrero, ¿qué acordás? Porque bueno, para mí las motos, todo lo que fue el CAM, y primero con las competencias, pero el CAM fundamentalmente, que no hemos recorrido el país transmitiendo las carreras del CAM. Y después con el Mille también, junto a Carlitos Rizzi, después se incorporó Jorge Caluba, después se incorporó el hermano de Jorge Caluba. O sea, era realmente un equipo de trabajo maravilloso, con una cabeza como José Luis, que bueno, yo también fuimos a transmitir el último argentino de básquet que jugó el Palito Ceruti, lo organizó la provincia de Entre Ríos, Córdoba era subsede en Gualeguaychú. Y ahí viajamos con José y con Mario López. Llegamos allá y yo el primer día cuando vamos a, no recuerdo
con quién jugábamos, y con Tucumán, con quién. Cuando me agaché así porque, viste, las canchas tenían una cinta alrededor y a nosotros nos dejaban sentar a la vera de la cancha, no eran los estadios de ahora, y bueno, yo dije el 92, no, eso fue en el 90, perdón, en el año 90, bueno, y me agarró un dolor de cintura que no podía más. Y le dije, José, no voy a poder caminar, que esto, que lo otro. Así que Carlitos me hizo ver con el médico de Atenas, que me recetó una inyección, estuve como un día acostado, me quería volver y él no me dejaba. No, aguantá, porque los campeonatos duraban una semana. Nosotros viajábamos el lunes a la mañana y empezábamos y terminaba el domingo, que las finales se jugó en Paraná, que le ganó, ese año salió campeón de Entre Ríos, le ganó la final a la provincia de Buenos Aires y nosotros perdimos la semifinal. Pichi Cambana, Marcelo Milanesio, este otro que no recuerdo, uno de San Francisco, el Palito. Y todo. Bueno, y después de ahí vino que ya estaba nominado para el Mundial y también estaba pretendido por un club de España, creo así. Bueno, también la pérdida del Palo Cerruti fue algo que caló muy hondo en el corazón de los morterenses, pero fundamentalmente de la gente de 9. Eso. Así que lo de la radio realmente fue algo maravilloso. La campaña de Roldán en el Luna Park, la primera que fuimos cuando volvió, que había dejado y volvió para hacer que llegó a pelear por el título con Tommy Hearn, junto a 10.000 personas en el Luna Park, y esa noche habíamos viajado José Luis, Juan José Mina, que tampoco ya está más entre nosotros, que trabajaba para la Voz de San Justo y para nosotros, Tito Velo y yo. Y esa noche estaban en el Ring 6 todas las figuras del ambiente artístico, Martín Caradagian, que yo iba a hacer una nota con el grabador y después se las alcanzaba, hacía un pasamano, yo hacía la nota, se la alcanzaba a Tito Velo que estaba y él se la llevaba a la cabina para transmitirla. Bernardo Neustadt, tengo una nota con Bernardo Neustadt, que estaba en el Ring 6, que fueron a ver al Martillo Roldán esa noche después, cuando salió campeón argentino, que peleó en San Francisco con Jacito Fernández. Pero después fuimos al Chaco. Bueno, y después íbamos a viajar los dos a Estados Unidos. Y como siempre, viste, los altibajos de nuestro país, el dólar se había ido no sé a dónde, era imposible, en un momento también de mucha zozobra, que viajó, pero de todas maneras, mi primer vuelo de bautismo que tuve, la primera vez que volé en avión, fue que fuimos a transmitir una pelea como Comodoro Rivadavia, José Luis y yo. Así que esta anécdota te la cuento. Me pasó a buscar viernes al mediodía por mi casa y el César tenía 2 años, 2 o 3 años, hace 35 años, 32 años. Y salimos, tomamos un avión en Paja Blanca a las 4 de la tarde y ahí fuimos a Comodoro, que llegamos a las 9 y pico de la noche. Llovía a cántaro. El aeropuerto está como a 40 kilómetros de la ciudad, y el Luis Abad, que era el manager de Roldán, nos mandó a buscar, y la pelea no empezaba hasta que nosotros nos llegáramos para transmitir. Fuimos a transmitir un avión que hizo escala en el aeropuerto del Plumerillo de Tucumán, después hizo escala
ya ni me acuerdo. A la vuelta volvimos por Bariloche, pero esa no había volado nunca, jamás. ¿Miedo? Mi familia templaban todo porque hice un avión, como... Bueno, todas esas cosas las viví con la radio. Y bueno, uno cuando recuerde, y fotos, por eso el grupo más o menos después, en esa oportunidad lo fuimos a transmitir, peleaba con un brasileño que se llamaba Clarismundo da Silva, duró 2 rounds. Y recuerdo que llegué y Roldán estaba en el vestuario, lo estaban vendando y dice, llegó la gente de Radio Morteros, ¿qué pasa? Así que mientras lo vendaban yo le hacía una nota. Y después transmitimos la pelea y después estuvimos junto con él en el hotel. Y yo, al día siguiente, eso fue viernes a la noche, sábado a las 9 de la mañana teníamos vuelo para Córdoba. Ahí había hecho escala en Bariloche, no recuerdo. Llegamos a Córdoba 3:30 de la tarde. De ahí también tengo esta anécdota. Rubén Camino, el periodista de Radio Universidad, mandó una persona para pedirle la filmación de la pelea. Él realmente era importante. Y recuerdo que José Luis le dijo, pero yo no los vi a ustedes allá. Yo la filmación se la voy a mandar, pero primero la voy a pasar yo al Mortero. Y nos fuimos con la filmación y vinimos acá 7:30 de la tarde del día sábado. Estábamos haciendo el Deportodo. Y había salido el viernes a las 2:30 de mi casa. Habíamos ido a transmitir al Roldán y volvimos. Bueno, todas esas experiencias, claro, tenía 35 años menos. Muy bien. Ya para agradecértela, y bueno, quedaría un montón para charlar. ¿Te quedó algo pendiente de hacer en la vida o por todos los lugares que pasaste y las cosas que hiciste, lo hiciste todo? Mirá, por ahí uno siempre cree que le puede quedar algo pendiente. Bueno, de todas maneras, todo lo que pude hacer y me sentí con más que capacidad para hacerlo, realmente tener la profunda convicción de que lo quería hacer. Porque a veces por ahí uno se encontraba con un montón de dificultades, un montón. Pero cuando me proponía hacer algo, lo hacía. Debo reconocer que siempre tuve la suerte de rodearme de gente, amigos, todos los amigos que tuve, muchos ya no están, y los que están prácticamente en el 9 es como que empezamos nuestra familia con el Charo, con Ovidio Bongiovanni, con Néstor Ferrari, con el Gillo Talavera, con el Alberto Romani, y con, bueno, cuando hacíamos el bingo. Y los chicos se criaron ahí, todos, porque eran todos chicos. Era algo que, una satisfacción enorme. Y, bueno, una amistad que perdura en el tiempo, con un afecto muy grande. Y con la radio lo mismo. El otro día, cuando se le hizo el merecido homenaje a Mario López, que se le puso el nombre al estadio, yo quedé sorprendido porque vino gente a saludarme, a abrazarme, y me decía, dice, Eladio Sobrero, y me abrazaba. Y yo te digo, mira, la verdad, sé quién sos, pero no me acuerdo. Y me dice,
soy fulano de tal. Oh, ¿qué esto? Le digo, pero antes estabas más gordo, sí, qué sé yo. Y dice, la verdad dice que tengo un afecto muy especial por vos. No sé si porque fuiste o sos un buen periodista, pero sos un buen tipo, me dice. Pues sabes que uno cuando llega a esta edad empieza a emocionarse y por ahí se nos cae un lagrimón. Y le digo, bueno, te agradezco la palabra. Dice, no sé, porque en realidad, viste, hay cosas que algunos las hacen mejor que otros. Ahora, ser un buen tipo es una virtud que no todos la tienen. Y con él, haberme encontrado con, ya en este momento, gente que me vino a saludar, me sorprendió. Y ahí también conocí la familia de Mario López, los hijos, todo, porque con Mario hemos compartido esas horas, que él que lo conocía más, José, porque fue a todos los campeonatos argentinos, ¿no? Y él me agarraba y me decía, pero no te embales, porque bueno, déjalo. Está en sus 5 minutos, me decía. Está en sus 5 minutos, déjalo, ¿viste? Y nosotros salíamos, íbamos a caminar por la peatonal en Paraná, todas esas cosas. Entonces, decirte que me quedó algo pendiente, uno siempre por ahí le quedan cosas pendientes por hacer, pero no me cuestiono para nada el hecho de decir, tuve la posibilidad de hacer tal cosa y no lo intenté. Todo lo que quise hacer, intenté hacerlo y felizmente lo pude hacer. Y después he colaborado con un montón de instituciones de todo tipo y bueno, también fui dirigente de la Cooperativa del Servicio Público, en el Consejo de Administración durante 2 o 3 periodos. Estoy relacionado, nunca más dejé de ir con la gente de la cooperativa. Soy amigo con todos, con los que estuvieron, con los que están. Hay muchas cosas que tengo guardadas en mi recuerdo y algunas documentadas con fotografía. Y en la época de la pandemia nos sabíamos juntar con José y a comer, a veces íbamos a la casa de Jorge Calúa y después al último empezamos a ir a las tripas y antes de empezar había que empezar a separar las fotos que uno se sorprende realmente. Digo, mira fulano de tal, mira cuando llegaba la época de la fiesta del deporte, todo lo demás, increíble. Eso pasó en la radio, eso pasó en el club, eso pasó en Bomberos. El otro día el nuevo presidente de Bomberos, Mario Macías, me invitó para el festejo de no sé cuántos años ya también, y bueno, fue un acto muy emotivo y le agradecí enormemente. Y bueno, el hecho de que por ahí uno llega a un lugar y se encuentra con que está su foto, ya sea en la galería de los presidentes, también incursión en política y qué sé yo, bueno, en todos lados, estuve en todos lados. Me valió varias recriminaciones de parte de mi familia, pero me bancaron siempre. Eso te iba a preguntar, ¿qué le decías a tu familia? Bueno, le digo que estoy eternamente agradecido por ellos, tanto por mi mujer como por mis 2 hijos, y ahora por lo que vino, mi nuera, mi nieto, que bueno, es la alegría de la casa. Sin el acompañamiento de ellos no hubiese sido posible. Jamás que me hayan puesto un reparo de decirme, che, pero
papá, no estás demasiado grande, ¿no? Porque, bueno. Y bueno, después también me dediqué al ciclismo durante esa época. No, digamos que no fui dirigente de ciclismo, pero durante unos cuantos años, cuando tenía 40, entre los 40 y los 50, que me había agarrado la viarada y íbamos a correr un montón, me pegaba unos lindos porrazos. Pero bueno, creo que en definitiva todo lo que pude lo hice, ¿no? Bueno, así que soy un agradecido de la vida, de los amigos, de la familia y de todos los lugares donde estuvo. Siempre he sacado algo positivo. Bueno, gracias Eladio por estos minutos, y me parece que estaría bueno cerrar la nota con un relato del CAM, de una carrera imaginaria para cerrar la nota y recordar un poco esos bellos momentos. Bueno, mirá, yo todos los lunes y martes, después de una transmisión deportiva, no hablaba prácticamente. Ahora estoy difónico porque, bueno, por la circunstancia, el frío o lo que fuere, pero en realidad no sé cómo encararla, pero recuerdo, yo el otro día lo voy a poner, cuando falleció nuestro amigo Ricardo Migliori, lo fuimos a acompañar a su última morada, al cementerio. Y yo fui con José Luis Brunone. Los pocos que estábamos acompañándolo, algunos dirigentes del 9, José Luis pidió si podía hablar y resaltó la figura de Ricardo, todo el trabajo que había hecho en el básquet y todo lo demás. Y yo después también quise agregar algo diciendo que hacía 20 años, se iban a cumplir 20 años, lo había ido a buscar para ser delegado de la cooperativa. Y destaqué, frente a su esposa, de que en estos 18, 19 años, nunca faltó a una asamblea, nunca. Era siempre el primero en llegar. Llegaba antes que nosotros, que éramos los directivos. Y en ese momento doy vuelta a la vista y estaba Carlitos Armando. Y recuerdo una carrera que no sé si creo que era en el circuito de Ramona. Él ayudaba en la preparación de la moto y en la preparación de los almuerzos al Carlitos Armando. Y ese día, cuando Carlitos Armando cruzó la bandera cuadro y ganó la carrera, el gordo hizo una tumba carnera frente al palco, que yo, que estaba transmitiendo la final, dije: algo increíble, algo que nadie lo puede creer. Con sus casi 130 kilos, Ricardo Migliori acaba de hacer una tumba carnera porque su piloto de 100 centímetros cúbicos libre ganó la final, Carlitos Armando. Entonces, esas cosas que me quedan grabadas, y las carreras que me tocó relatar de 100 centímetros cúbicos, como en la meca del motociclismo argentino, cuando decíamos: faltan 2 vueltas y es puntero Sergio Ancharú. Sí, señores, adelante, mortero. Sergio Ancharú va a ganar en la meca del motociclismo argentino. Ahí está, ya viene, entra en la última curva, va a ganar y ganó. Ganó Sergio Ancharú, que por otro lado salió campeón argentino. Todas esas cosas
las hice. Y ahora algunos me recuerdan por mi tono de voz, pero bueno, me pongo nostálgico acordándome de todo eso, pero no me arrepiento de nada. Bien. Gracias, Eladio, espero que disfruten la nota como hemos disfrutado nosotros, un emblema de diferentes instituciones y de morteros como Eladio el Sapo Sobrero.